Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021. Vamos a hablar sobre el rechazo del CAL al proyecto de ley urgente de defensa de la dolarización por considerarlo inconstitucional. Lo revisamos con Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea y miembro del CAL. Y las ofertas de Pachacutic para el nuevo periodo legislativo, las alianzas políticas del proyecto de ley de defensa de la dolarización también. Estará Salvador Quispe, asambleísta nacional electo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El CAL negó por segunda vez el trámite del proyecto de ley de urgencia económica para defensa de la dolarización que envió el Ejecutivo y alegó que hay 14 inconstitucionalidades en el proyecto. Ahora el jefe de Estado, el presidente, puede volver a presentarlo. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, miembro del CAL. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Steffi, por la invitación. Saludo a usted y a la gran audiencia de Coavisa, por supuesto. Buenos días. Buenos días también. ¿En base a qué disposición legal el CAL calificó la constitucionalidad del proyecto presentado? Digo, ¿esto no le corresponde a la Corte Constitucional cuando el proyecto sea ya aprobado? Es importante clarificar, estimada Stephanie, que nosotros, los legisladores de Creo, no votamos a favor de la no calificación del proyecto. Nosotros lo que hicimos es viabilizar para que todas las consultas, las inquietudes, las dudas que puedan tener diferentes legisladores o bloques legislativos puedan ser clarificados. Nosotros no votamos a favor de la no calificación. Ahora bien, no hay que olvidar que este es un tema complicado, debe ser, en mi opinión, aprobada la ley, pero necesitamos 70 votos en el plenario. 70 votos en el plenario. Por tanto, hemos de clarificar lo necesario para tener esos votos. Porque no se trata, y permítame una analogía con el deporte, no se trata simplemente de alinear al equipo para la final del campeonato. De lo que se trata es de ganar la final. Haciendo esta analogía, de lo que se trata es no solamente que el CAL califique, que va a calificar en su momento, sino que logremos aprobar primero una comisión a la cual sea direccionado el proyecto y segundo, que es mucho más importante, en el plenario legislativo. Y si alguien tiene dudas, algún legislador, alguna bancada, pues este es el momento para clarificar. Le escuché ayer a Marco López, delegado del gobierno en la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que están dispuestos, y eso es bueno, a conversar previo a remitir nuevamente el proyecto. No se olvide que no hay límite, no hay limitación a que el gobierno pueda enviar. ¿Qué pasó en cambio con este proyecto? Es decir, no estaban listos para ir a la cancha, pero cuidado, y están quemando demasiado tiempo si el real interés es meter gol. No, tiempo sí tenemos. Tenemos porque cuando hay un proyecto de iniciativa del Ejecutivo, debe ser tratado en un plazo máximo de 30 días. Por lo tanto, hay tiempo, no me preocupa aquello. Lo que sí me preocupa es que no hayan los votos. Tenemos que hacer la gestión necesaria parlamentando, o sea, hablando. Por eso se llama parlamento, para que existan los votos. Es la segunda vez que se presenta al CAL. Sí, claro. Nuevamente son temas de forma, inconstitucionalidades. ¿Por qué? La primera ocasión, me parece que fue el 11 de febrero, Steffi, sí habían un par de errores de forma, y lo dije en una entrevista que me hizo Carla Delgado de Coavisa. Existían errores de forma que fueron luego corregidas, porque de acuerdo a la Constitución, me parece que es el artículo 126, cuando se presenta un proyecto nuevo usted puede poner lo que le parezca, pero cuando se reforma una ley, tiene que claramente decirse qué artículo se reforma o qué artículo se pretende derogar en el proyecto de ley. Lo negaron, y eso es lo que vuelven faltaba a presentar, ¿y ahora qué pasó? Nosotros, repito, por tercera vez, nosotros no votamos a favor de la no calificación, pero por supuesto respetuoso como soy. Claro, pero me refiero a la acción del CAL, me refiero a la acción del CAL, que es donde no pasa, porque ahí son 7 votos, no solamente uno, sino 7, y finalmente lo que ocurre y a dónde y a quién responden esas fuerzas políticas. Existen algunas dudas, y yo no tengo dudas con respecto a la constitucionalidad, quizás inquietudes,
quizás inquietudes. Y déjeme decirle, una inquietud no es una duda, por eso es que yo no voté a favor de la no calificación. La primera, por ejemplo, el artículo 120 de la Constitución habla de las atribuciones de la Asamblea Nacional y el artículo 131 de la Carta Magna habla de a qué funcionarios puede la Asamblea destituir. Y hay un artículo en el proyecto de ley que habla que nosotros podríamos, a pedido del Ejecutivo, destituir a los vocales del Banco Central. Esa es una inquietud que tengo. Simplemente debemos hoy en adelante, no solamente porque el Fondo Monetario Internacional plantea la aprobación de esta ley, sino porque el Ecuador necesita un Banco Central autónomo, porque debemos cuidar la dolarización y para ello, por supuesto, hemos de lograr aprobar esta ley en el tiempo que acabo de explicar, limando estas asperezas o dudas que alguien pueda tener. Y no me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo a los restantes legisladores. Al Pleno y que sea el Pleno finalmente que tenga que hacer esas observaciones. Ahora, el proyecto de ley se llama de reforma al Código Orgánico Financiero y Monetario en defensa de la dolarización. El contenido de este proyecto se refiere a estas reformas que convirtieron al Banco Central en una dependencia del Ejecutivo en su momento, que eliminaron las bases de la dolarización, que permitieron que el Banco Central use sus reservas o que le pueda prestar al gobierno de turno. Ustedes, como legisladores en Creo, ¿qué observaciones tienen sobre este aspecto puntual? Su lectura es la correcta y permítame hacer otra analogía. Así como los diferentes regímenes se han tomado la plata del IES, que es propiedad de los afiliados y los jubilados, también en el gobierno anterior se tomaron 5.000, 6.000 millones de dólares del Banco Central, que no es plata del Estado, no es plata del gobierno, perdón, no es plata del gobierno, es plata de los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, prefecturas y alcaldías, y es plata de la gente, de los depositantes, en un alto porcentaje de los depositantes en las cuentas de ahorros y cuentas corrientes de la banca privada van como reserva de liquidez al Banco Central. Por tanto, no estamos de acuerdo en que se puedan tomar ese dinero, no señor. Por eso es que estamos apoyando la dolarización y el sostenimiento de la misma, que el Banco Central sea lo que se denomina el tercer creyente. Me explico en 15 segundos. El gobierno está por un lado, por otro lado están la banca y los sectores privados que hacen comercio exterior. Ese tercer creyente, según dicen los expertos, es el banco o debería ser el Banco Central. Eso apoyamos para defender la dolarización, para que nadie se tome la plata que no es del gobierno y por supuesto el proyecto tiene esas virtudes, pero no basta con que lo digamos nosotros, sino que lo digan los restantes legisladores para completar el número de 70. Pero ciertos restantes legisladores que ya han dicho que no apoyarían este proyecto es porque ha sido señalado como si buscara la privatización del Banco Central. Ahora, en realidad lo mantiene como un órgano del Ejecutivo, pero con capacidad deliberante, con capacidad autónoma o en su directorio están presentes representantes de la banca privada. El proyecto es bueno en cuanto a la conformación de ese directorio, Stephanie. Son 5 miembros técnicos, no políticos, que tienen o requieren 4º nivel de preparación académica, no estar afiliados a un partido político, no estar inmersos en ciertas prohibiciones y que tengan experiencia en el manejo de la temática que corresponde. Usted no puede nombrar director de la selección ecuatoriana de fútbol a alguien que nunca ha topado una pelota de fútbol. Igual aquí, y yo soy lleno de analogías, debemos apoyar la conformación de ese directorio. Claro que no estoy muy de acuerdo en que 2 de ellos, conforme dice el proyecto, serán a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. Y yo en el debate diré que prefiero que los 5 miembros apolíticos, técnicos, sean o trabajen a tiempo completo. Pero estamos de acuerdo con esa parte consustancial del proyecto que significa independencia del gobierno. Porque hay antecedentes, es decir, cuando el Ecuador tenía su moneda propia, el sucre, cuando se la devaluaba, cuando se lograba o se buscaba el enriquecimiento de ciertos sectores económicos y del gobierno. Antes de la dolarización, el directorio del Banco Central estaba integrado por banqueros con influencia de banqueros, que es a lo que no se quiere volver y lo que sí debe estar garantizado en este proyecto. Así es, eso se debe garantizar. Y déjeme decirle una frase que es absolutamente cierta. El Banco Central no es privatizable, por Dios, de tal manera que no persigue el proyecto de la privatización del banco, sino lo que usted manifiesta, un directorio técnico que impida
que el gobierno, este u otros futuros, hablo en plural, puedan tomarse ese dinero que no es propiedad del gobierno. El manejo de las monedas fraccionarias sí correspondería al Banco Central de acuerdo al proyecto, pero no puede haber ni emisión inorgánica, y el único medio de pago, según el proyecto, y estoy de acuerdo con aquello, es el dólar, y no puede el Banco Central constituirse en prestamista de última instancia. Eso es bueno, el proyecto es bueno, tiene que ser mejorado sin duda alguna, pero requerimos aprobarlo por necesidad del país, más allá de que el Fondo Monetario Internacional tiene sus condiciones y tiene su lógica. Esa última parte, en la Asamblea, en los distintos bloques, han discutido internamente también los movimientos, sí. Este proyecto forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para asegurar que los fondos de los organismos multilaterales de crédito sean debidamente utilizados por el Banco Central. Así es. Nosotros sí hemos debatido aquello. Esperemos que otros bloques también hagan lo que se hace en todo parlamento del mundo, parlamentar. O sea, hablar, conversar. Y por supuesto, estamos de acuerdo en que el Banco Central no pueda ser tomado el dinero que no es propiedad del gobierno, y eso sí hemos hablado, sin duda alguna. Requerimos, repito, no solamente porque el Fondo Monetario Internacional lo dice, le hago una pequeña digresión, Stephanie. Vaya usted a cualquier banco, pida prestado dinero. Estoy convencido que el banco le va a decir, señora Spin, ¿para qué quiere el dinero? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cuál es su flujo de caja? Porque el que entregue el dinero tiene que tener certezas de pago y certezas del buen manejo de aquel dinero que le está prestando. Cosa igual ocurre en todos los países del mundo cuando cualquier prestamista, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, le prestan a cualquier país. Ese país tiene que asegurar el pago. Por tanto, más allá de lo que acabo de decir, es el país el que requiere tener ese tercer creyente, ese Banco Central que no esté ni politizado, sino más bien técnicamente constituido para manejar la deuda externa, manejar por supuesto los créditos internacionales, manejar el comercio exterior y manejar una reserva que sirva precisamente de garantía del comercio exterior y garantía de los depositantes, o sea, garantía suya y mía y de los 7 millones de ecuatorianos que tenemos cuentas de ahorro o cuentas corrientes en la banca privada. Y de lo que se ha planteado, este proyecto económico urgente realmente logra esta reforma completa al Código Orgánico Financiero y Monetario, porque tal como está concebido el actual código, no está realmente garantizada la seguridad de la dolarización, o más bien la seguridad depende únicamente del Ejecutivo. Stephanie, está tan no garantizada la estabilidad del dólar que el gobierno anterior se tomó una cifra, no tengo el dato, 5.000, 6.000 millones de dólares. Marco López hablaba de 7.000 millones de dólares de diferencia entre los depósitos y la reserva que se debería tener por lógica. Por lo tanto, sí es necesaria esta reforma. Lo he dicho desde hace rato, desde noviembre o diciembre del 2019 que empezamos a tratar esta temática en la Comisión del Régimen Económico a la cual me pertenezco. Es más, yo voy a pedir que vaya, en el CAL me refiero cuando se califique el proyecto, que vaya a la Comisión de Régimen Económico, no porque esté yo, sino porque allí ya se discutió este tema, ya tenemos conocimiento y vamos a pedir, yo personalmente pediré, no solamente la presencia del ministro de Economía, de la gerente del Banco Central, sino actores privados, Abelardo Pachano, gente Albornoz, es decir, gente del sector privado que nos pueda dar luces sobre un proyecto que, repito, es absolutamente necesario para sostener la dolarización y que nadie pueda tomarse los dineros que son de todos los ecuatorianos y no del gobierno de turno. Ahora, usted se refería a qué pasa cuando en un país no existe una moneda propia, como el Ecuador. El prestamista de última instancia no es el gobierno ni el Banco Central. Este proyecto asegura que el Banco Central no es instituto emisor de moneda, no responda por ende por las quiebras bancarias o por las deudas privadas. Así es. Solamente se encargaría, de acuerdo a cierto artículo del proyecto, en lo que se refiere a la moneda fraccionaria, monedas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, pero no es un prestamista de última instancia y eso tiene que estar garantizado en la ley. En derecho público, Stephanie, solamente se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Y siendo esto derecho público, tenemos los legisladores responsables que establecer en el texto que finalmente se aprobará aquello que usted manifiesta para que no exista
exista riesgo alguno de la toma del dinero por parte de este o cualquier otro gobierno, del dinero que no es propiedad sino de los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías que sirven en forma directa a su gente, a la gente de su localidad y por supuesto en un alto porcentaje también a los depositantes de la banca, de tal manera que creo que el proyecto es bueno, hay que hacer correcciones y el debate así lo establecerá, sin duda alguna, no solamente porque al Fondo Monetario le parece, sino a los ecuatorianos responsables nos parece que hay que mantener y cuidar la dolarización. Nada es más popular que el dólar. Han advertido desde Creo, en caso de que no se apruebe esta reforma, que podría resultar más bien una maniobra legislativa para facilitar el retorno de las estrategias correístas que ya han anunciado, de hecho, disponer de las reservas, que son fondos del IES, de los GATS, de la banca privada, de las empresas públicas, para prestárselo al gobierno o para asumir pagos a los GATS, por ejemplo. El debate no debe ser politizado. Existe esa inquietud que usted lo menciona, Stephanie, pero al menos yo y quienes tenemos la responsabilidad de aprobar este proyecto con los cambios que ha menester, no queremos que se politice el tema. Sería un serio error, porque perderíamos, primero, la línea lógica de un proyecto técnico y segundo, debemos convencer a restantes asambleístas de diferentes bancadas en que el proyecto es necesario en cuanto a su aprobación. De los 7 integrantes del CAL, para cerrar, la mayoría que votó por la devolución del proyecto, ¿a qué organizaciones políticas representan estos 5 asambleístas? 4. Con 4 votos se aprobó la no calificación. Son legisladores de Alianza País algunos, nosotros los de Creo y el Partido Social Cristiano no votamos a favor de la no calificación. Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy el agradecido, Stephanie. Muy buenos días. Buenos días, 7:12 aquí en Contacto Directo. Vamos a una pausa y cuando regresemos con ustedes, la impugnación ante el TCE de los resultados electorales y también las ofertas por cumplir del nuevo periodo legislativo, las alianzas políticas y este proyecto de ley de defensa de la dolarización. Lo conversamos con Salvador Quispe, asambleísta nacional electo por Pachacutic, ya en nuestros estudios. Manténgase en nuestra sintonía. Salvador Quispe ha sido presidente de la Ecuarunari, diputado reelecto, prefecto de Zamora Chinchipe y ahora vuelve a la Asamblea con algunas promesas. Ya vamos a hablar sobre eso. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefanía. Qué gusto saludarla a usted y saludar a los hermanos ecuatorianos que están observando esta entrevista. Un gusto también. Buenos días. La Asamblea, antes de ir para hablar sobre eso, Pachacutic más bien, ha presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral este recurso de impugnación subjetiva, exigiendo que abran las urnas, un recuento de unas 20.000 actas. Están a la espera de eso, pero ¿cuánto estiman que tome este proceso y mientras tanto qué? Esto tomará, Steffi, el tiempo que la ley les da para el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros hemos impugnado los resultados del CNE porque no es correcto que así nomás, por un criterio de ellos, a capricho del CNE, hayan dicho estas actas sí proceden y estas actas no proceden. Incluso de las 31 actas que el CNE dijo que deberían ser recontadas, no cumplieron con las 31, solamente recontaron 27 y en las 27 actas recontadas Yacu Pérez recupera 612 votos. Si esa es la proyección, nosotros pensamos que Yacu Pérez fácilmente alcanzará los votos suficientes para pasar a la segunda vuelta. No podemos quedarnos con la duda. El CNE tiene la oportunidad y ahora el contencioso electoral tiene la enorme oportunidad de decir a los ecuatorianos cuál es la verdad. Así que nosotros simplemente pedimos transparencia electoral, finalmente gane quien gane. Y eso es lo que estamos insistiendo y eso es lo que esperamos, mi estimada Esther. ¿Cómo van las diferencias al interior del movimiento indígena? El candidato Arauz ha insistido en que están conversando con su sector, con las bases, acercamientos con Pachacutic, porque ya en algún momento estuvieron juntos o en su momento apoyando al correísmo. Ustedes han negado que estén conversando, que no olvidan cómo los persiguieron, pero ¿hay consenso sobre eso al interior de Pachacutic, la CONAIE, las bases?
No hay ningún consenso para ese tipo de apoyos, Steffi. Si hay alguna conversación con una persona que hoy por hoy está al frente de la CONAIE es muy distinto, pero la CONAIE masivamente votó por Yacu Pérez, los resultados están ahí, y si no, ¿cómo nos explicamos que Yacu Pérez gana largamente en toda la Sierra Ecuatoriana y en la Amazonía ecuatoriana? Y nosotros no vamos a votar o apoyar a alguien que mientras nos decían, y ahora mismo nos siguen diciendo que van a recuperar la patria, pero mientras dicen eso, entregan la patria para las empresas mineras capitalistas australianas, mineras canadienses, mineras chinas. A eso le llaman recuperar la patria. Quieren llegar para eso, para seguir entregando de las 200 millas de mar territorial que teníamos, hoy solo nos quedan 12 millas. Porque las 188 millas entregaron a los intereses extranjeros en el año 2012 cuando se adhirieron a la Convemar. Así que no nos anima a votar por ellos, no hay ninguna conversación con Pachacutic en ese sentido, tampoco nos anima a votar por el otro si es que ese fuera el caso final, porque los otros representantes de la banca también le han negado toda la vida a los ecuatorianos un crédito accesible para poder con ese crédito crecer la producción nacional. Así que no nos anima a votar ni por el uno ni por el otro. Ojalá pase Yacu Pérez y ahí sí tendremos una opción por donde seguir bregando por el bien del Ecuador. Pero si ese no es el caso, ya veremos qué hacer. En ese anterior escenario, Salvador, es decir, no nos animamos ni por el uno ni por el otro si es que ese fuera el caso. A la larga, el dejar que los votantes puedan escoger entre el uno o el otro, que siempre está en potestad de los votantes, pero el que la posición del brazo político, digamos que de Pachacutic, sea finalmente el no queremos ni al uno ni el otro, si es que se está entonces enviando un mensaje de anular el voto o dejar en blanco o finalmente a quien le privilegia esa posición, no le estarían dando una mano más bien al correísmo con el que dice que no volverían. Steffi, yo no voy a tomar partido por ninguno, ese es mi derecho que tengo. Y nadie puede ir en contra del derecho que tenemos los ciudadanos ecuatorianos. Que el ciudadano ecuatoriano decida por dónde va, ¿sí? Porque yo no veo ningún camino bueno para el Ecuador. Y capaz que mañana siguen haciendo las horroridades que han hecho. Fíjese usted, hoy mismo, por presión de los partidos que cogobiernan, tras bastidores, quieren que el Banco Central del Ecuador pase a manos de los banqueros, ¿sí? A cuento de fortalecer la dolarización. No, señores. Si eso ya hicieron en todo este gobierno, con esa mal llamada ley de fomento productivo, con esa mal llamada ley de apoyo humanitario, para beneficiar a un grupo chiquito de quienes controlan el poder económico y político de este país, y ahora quieren ir por el Banco Central del Ecuador. No, señores, no podemos apoyar ese tipo de cosas. Si es que se busca fortalecer la dolarización, que ciertamente sí debemos hacer los ecuatorianos, pero no arrinconándole al Banco Central a las manos de los representantes de la banca. No. Ahora, ¿en qué partes, vamos a fortalecer la producción, si me permite, ¿en qué observaciones, antes de ir a la producción, para no saltarnos de este proyecto, porque es muy importante, si el proyecto a juicio de ustedes no está buscando recuperar la autonomía del Banco Central, dándole la capacidad de deliberar, que es distinto a privatizar, lo que pudo ocurrir en el pasado cuando los banqueros podían dirigir en la práctica al Banco Central, es diferente que sea el Ejecutivo, no como órgano ejecutor, sino asesor en la Junta Reguladora Monetaria. No existe un directorio con banqueros, pero ¿en qué observaciones, en qué partes del proyecto ven que haya los riesgos que usted avisora? Precisamente en quiénes serán los que van a dirigir el Banco Central. Si nos ponen allí que para dirigir el Banco Central, entre otros requisitos, solamente tiene que evitarse de que hayan estado vinculados a la banca privada el año anterior, sí, pero que los años más anteriores no importa si estaban al servicio de la banca privada. Y claro, como siempre dicen, para manejar el banco tiene que tener experiencia en banca. Sí, entonces es evidente que estarán pensando poner a personas que estaban vinculados a la banca privada para que hoy estén al frente del Banco Central del Ecuador,
al servicio de esos intereses. Ok, entonces eso es sobre los requisitos para poder integrarlo, que es lo que les da temores. Ahora, sobre el fin en sí mismo, es decir, garantizar la autonomía del banco o que no se pueda disponer el manejo de las reservas para cumplir pagos de turno o intereses políticos de un gobierno de turno, las reservas en sí, blindar un poco al Banco Central o las reservas en ese sentido, ¿con eso sí están de acuerdo? Nosotros no vamos a estar de acuerdo que sigan cogiendo los recursos que le pertenecen a los depositantes del encaje bancario, por ejemplo, para con esos recursos resolver las deudas que tienen con los GAD. No, señores. Como tampoco estamos de acuerdo que se siga metiendo la mano al IES para coger la plata del IES y disponer para las necesidades del gobierno. No, señores. Aquí hay una necesidad económica, sí, pero vamos por el lado de fortalecer la producción. Si quieren fortalecer la dolarización, no se resuelve metiendo la mano al Banco Central o pidiendo plata a los chinos o pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional. Tenemos que fortalecer la dolarización por el sendero de la producción propia del Ecuador y vamos a eso, recuperemos los recursos que a través de los contratos petroleros se están yendo a las empresas privadas petroleras con un sobreprecio de más de $20 por cada barril producido. Si recuperamos eso, le recuperamos para el Ecuador más de $1.000 millones. Ahí está la plata, cojamos ese dinero para en parte resolver los problemas con los GAD, pero también para que una parte de esos recursos, que si revisamos todos los problemas, aduanas, SRI que anda permitiendo la evasión tributaria, contratos con las telefónicas privadas, estaríamos recuperando alrededor de $5.000 millones. Una parte de eso que permita resolver estos problemas con los GAD, pero también una parte de eso inyectemos a la banca pública para darle a los jóvenes emprendedores y al pueblo ecuatoriano emprendedor créditos a una tasa de interés de no más del 5%. Son, entonces, entre otras para cosas, eso, las propuestas que llevamos. Lo que usted plantea es que haya créditos productivos con mejores tasas, pero ¿de dónde? De recuperar lo robado, de cobrarle al que evade, al que no paga, poniéndole ojo a la corrupción en aduana, revisando los contratos petroleros, las telefónicas. Eso es lo que plantea, de recuperar. Ahora, la pandemia del COVID enferma y mata. La salud es prioridad hoy, pero la pandemia de la corrupción enferma y mata también. Vea hoy a los familiares de los enfermos en los hospitales que tienen que salir a buscar desesperados porque faltan insumos, porque faltan medicinas, porque no hay camas, porque en medio de la peor crisis hubo quienes le robaron a la salud, se enriquecieron con la salud de un pueblo. Y si bien hoy hay personas que están siendo investigadas, otros cuantos detenidos, el cuento de nunca acabar aquí, Salvador, es dónde está lo que se robaron. Y ahí lo que usted propone desde la Asamblea, ¿cómo proponen fiscalizar a los que no estén haciendo lo que haga falta para recuperar lo robado? Bueno, hay muchas cosas que hacen falta, ¿no? Vamos por un alcance al COTAD, a la ley que rige el funcionamiento de la Contraloría General del Estado, si es necesario al mismo COI. No es correcto que las autoridades, sabiendo que hay una necesidad prioritaria, fíjese usted, en muchas localidades del Ecuador no tienen agua la gente. En tiempos de pandemia, fácil es decir, a través de largas cadenas televisivas, etcétera, a lavarse las manos. ¿Y con qué quieren que se lave las manos nuestros hermanos de Monte Sinaí, de Flor de Bastión y tantos otros lugares de Guayaquil si no tienen agua? Necesitamos agua, pero se hacen de la vista gorda y no le dan agua y tiene que llegar agua en tanqueros para esas localidades. Allá en la parroquia Manglar Alto, en el cantón de Santa Elena, la gente ruega a Dios que llueva para poder tener agüita. Mientras tanto, el gobierno provincial se hace de la vista gorda frente a esas necesidades. Tenemos que poner los artículos en las distintas leyes para sancionar severamente y, si es necesario, destituir a esas autoridades que, sabiendo que hay esas necesidades urgentes desde hace tantos años, prefieren poner cemento en la ciudad y se olvidan de esas prioridades de la gente. Así que todo eso está tomándose en cuenta y habrá que poner en la ley para que no se sigan haciéndose los olvidadizos. Ok, eso sobre el agua, pero yo le preguntaba, porque está queriendo llegar a la Asamblea con un ofrecimiento que tampoco puede ser de campaña, que es vamos a recuperar lo robado, que vamos a ver dónde se esté evadiendo, que vamos, pero cómo hacerlo desde el legislativo, ahora con un bloque importante además, que tiene Pachacutic, una alianza que acaban de lograr con la izquierda democrática, pero son 42, todavía les falta. ¿Con quién más para lograr esos objetivos de fiscalización?
Estefanía, obviamente tenemos que conversar al interior de la Asamblea Nacional, y no solamente al interior de la Asamblea Nacional. Tenemos que coordinar, no ser dependientes, coordinar con las otras funciones del Estado. Por supuesto que tenemos que hablar con la función judicial para que hagan lo que le corresponde, ojalá, y le exigimos al señor presidente de la República saliente no mande el veto total de la ley de extinción de dominio. El Ecuador necesita esa herramienta ya, para recuperar lo robado, y que sea la función judicial la que proceda para eso. Pero vamos a hacer eso. No es correcto que por una serie de intereses particulares, porque no es que no han podido, no, Estefanía, no han querido, que es muy distinto. No es correcto que sigan vigentes contratos como aquel con Carlos Slim. Carlos Slim se da el lujo de ganar más de $1.000 millones anuales, mientras en el Ecuador no tenemos para comprar aspirinas. No es correcto. Lo que aquí falta es un liderazgo. Han habido el gobierno anterior que firmó ese contrato y este gobierno que se han puesto al servicio de ellos y no de los intereses nacionales. Así que vamos a conversar para esos propósitos. Y son algunos de los retos también que tendrán en la Asamblea. Salvador Quispe, asambleísta electo y en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefi. Buenos días. 7:28. Buenos días también.